Bien, y está en nuestros estudios Rafael Rodríguez, asesor en temas constitucionales y electorales del RENIEC, con quien vamos a hablar temas sobre el referéndum. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, a ver, en primera parte, desde el punto de vista de RENIEC, ¿qué es el referéndum y cómo es que se sucede para poder realizarlo en el tema? En realidad, desde el punto de vista de la Constitución, el referéndum es un mecanismo de participación política directa que le permite a los ciudadanos pronunciarse, en este caso puntual, sobre la ratificación o no de un proyecto de ley de reforma constitucional, 4 materias, que serán sometidas a consulta popular el día 9 de diciembre, ¿no? Fecha que también coincide con la segunda vuelta de nuestro proceso de elecciones regionales y municipales en 16 circunscripciones regionales a nivel nacional. Bien, esta iniciativa no solamente puede ser planteada por los ciudadanos, sino también, como ha sido en este caso, planteada por el Ejecutivo. Así es, lo que debe quedarle claro al ciudadano, ¿no es cierto?, es que nuestra legislación constitucional y electoral contempla diversas modalidades de referéndum, pero básicamente tenemos un referéndum ciudadano, que es el que tú aludes, que se encuentra regulado en la Ley de Participación Política, y tienes un referéndum, en este caso, ratificatorio. Es ratificatorio porque estos proyectos de ley de reforma constitucional fueron aprobados en su oportunidad por el Congreso de la República y posteriormente van a tener que ser ratificados o no el día 9 de diciembre. Dígame, ¿y qué materias son las que pueden ser sujetas a un referéndum? O sea, ¿qué temas en sí? La Constitución señala que tenemos un referéndum vinculado a la reforma total o parcial de la Constitución, tenemos referéndum para la aprobación de normas con rango legal, tenemos referéndum para la aprobación de normas vinculadas con el proceso de descentralización y regionalización. Lo interesante, porque esta pregunta surge a partir de esta convocatoria de referéndum, es establecer qué materias no pueden ser sometidas a referéndum. Es un buen punto. Porque cuando el presidente Vizcarra convocó a elecciones para el referéndum nacional, muchas personas en la calle, alumnos míos, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, decían, ¿y por qué no plantear un referéndum como para la implementación de la pena de muerte? Y la Constitución es clara en el artículo 32, ¿no? Por ejemplo, dice, no pueden ser sometidos a referéndum aquellas materias que constituyan una supresión o disminución de derechos fundamentales. Entonces, la propia Constitución establece expresamente qué materias no pueden ser sometidas a referéndum y qué materias sí. En este caso estaríamos en el supuesto de una reforma constitucional parcial, ¿no? Y ese es un buen punto que deben tener conocimiento los ciudadanos, ¿no? Es de repente también una invocación e invitación a que los ciudadanos puedan conocer en qué materias es que se puede desarrollar un referéndum, ¿no? En principio yo creo que tenemos una gran preocupación de cara al 9 de diciembre, ¿no? Y es el poco conocimiento que tienen los ciudadanos en torno a los temas puntuales que este referéndum trae consigo. Por ejemplo, si bien es cierto, los ciudadanos nos vamos a pronunciar sobre 4 preguntas puntuales, cada pregunta tiene un impacto en diferentes artículos de la Constitución. La pregunta número 4, que se refiere a la implementación de una estructura bicameral en el Perú, por ejemplo, supone la modificación de 51 artículos de la Constitución. ¿No? Entonces, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? Los ciudadanos tendrán que recurrir a diversos medios de comunicación, redes sociales, portales web. Y pruebas como esta, ¿no? El propio Diario Oficial del Peruano sacó un encarte muy interesante, ¿no es cierto?, transcribiendo de manera literal, textual, las 4 reformas y cuáles son los artículos que podrían ser modificados el día 9 de diciembre. Para que los ciudadanos entiendan, ¿a quién le compete la definición de las preguntas? Eso es muy importante, porque cuando el presidente Vizcarra convocó o anunció referéndum para el día 9 de diciembre, algunos medios de comunicación, de manera apresurada, diría yo, señalaron que esa no era competencia del presidente, que la competencia era la del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí hay una incorrección. El Jurado Nacional convoca cuando se trata de un referéndum impulsado por la ciudadanía. Pero en este caso, la competencia expresamente desarrollada está prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones y señala claramente que a quien le corresponde esa definición es al presidente de la República. No solamente el presidente convoca la elección,
el presidente establece el orden y la literalidad de las preguntas, que es lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha remarcado, ratificado en la resolución que publicó el día 24 de este mes, a propósito de la tacha interpuesta por el personero del partido aprista contra la cédula de votación que ha sido resuelta, ¿no? Elaborado la OMPE. Ha sido resuelta, ha sido ratificada, OMPE mantiene esa cédula de votación y el día de hoy tenemos ya elección de miembros de mesa y quedamos ya a punto para la jornada del 9 de diciembre. Ese punto queríamos de repente recalcar y que pueda usted explicar de repente a los ciudadanos que cuál es la participación de los organismos electorales y sus competencias dentro de este referéndum convocado específicamente. En el caso del referéndum, se enmarca dentro de las competencias constitucionales propias para todo proceso electoral. RENIEC elabora el padrón electoral, OMPE organiza el proceso y el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza, ¿no es cierto?, el proceso. En otras palabras, al Jurado Nacional de Elecciones le corresponde verificar el cumplimiento de toda la legislación electoral. Pero acá quiero resaltar un dato que me parece importante que la ciudadanía sepa. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel de organismos electorales. Tenemos la misión de sacar adelante un referéndum en 60 días para 24 millones de personas. Claro. Esto va a marcar un hito en la historia electoral de nuestro país, porque el calendario electoral general, por ejemplo, habla de un periodo de aproximadamente un año. El padrón electoral cierra un año para una elección general de calendario fijo. Es por eso que RENIEC está usando el mismo padrón electoral de las elecciones de 2018. Es por eso, y acá hay que felicitar al Jurado Nacional de Elecciones, que el jurado tuvo que emitir una resolución, la 3234, para compatibilizar el cronograma electoral general con la necesidad de sacar adelante este proceso electoral en 60 días. Hay una precisión. Estos 60 días no son creación heroica del presidente de la República. Hay que ser precisos en ello. Estos 60 días están previstos en la legislación. Quizá a futuro lo que tengamos que proponer desde los organismos electorales, si es que los jefes, los titulares de pliego así lo consideran oportuno, es modificaciones a la legislación electoral que nos permitan evitar esta suerte de contradicciones. Pero más allá de ello, yo quisiera decirle a los ciudadanos que estén muy tranquilos, que se está trabajando con mucho esmero, con mucha responsabilidad, que el Comité de Coordinación Electoral conformado por especialistas de los 3 organismos electorales está trabajando fuertemente y estoy seguro que el día 9 de diciembre el proceso electoral se va a llevar a cabo con total y absoluta normalidad. ¿Qué características tiene este padrón electoral? Este padrón electoral, como tú bien lo planteas, tiene 2 características que es importante resaltar. En principio, decir que tenemos como base el padrón electoral que fue elaborado para las elecciones regionales y municipales. A ese padrón electoral, de acuerdo a esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones, se le ha añadido 2 sectores. Peruanos residentes en el exterior, aproximadamente 1 millón de personas, de electores, y el grupo de jóvenes que cumplen o han cumplido 18 años hasta la fecha de elección. Entre el 8 de octubre, el día siguiente a la primera vuelta regional y municipal, y el 9 de diciembre. Por eso nuestro padrón electoral creció de 23 millones y pico a 24 millones aproximadamente, ¿no? Esa es una parte esencial. Cuéntenos, ¿considera que ha sido una buena y saludable decisión esto de poder juntar la elección con el proceso? Si bien es cierto, el 9 de diciembre estamos hablando de un referéndum, también tenemos en 16 regiones del país una elección por segunda vuelta. Yo creo que existen razones objetivas que respaldan esa decisión. La más importante, los organismos electorales, específicamente OMPE, ya tiene desplegado a nivel nacional toda una administración electoral. Casualmente porque estaba inmersa en sacar adelante el proceso de elecciones regionales y municipales. De lo contrario, hubiésemos tenido un referéndum, por ejemplo, el próximo año, iniciar de cero la preparación para ese referéndum, volver a desplegar a todo el sistema electoral a nivel nacional. Es por eso que... Y hablemos prácticamente de un ahorro sustancial de costos, ¿no?, para el país. Es muy sustantivo el ahorro que se le hace al erario público,
¿no?, al erario público. Uh-huh. Y cuéntanos, una vez, bueno, desarrollado, planteado este tema ya por el Ejecutivo, el tema de referéndum y más las competencias que tiene los organismos electorales, hay otra parte que es lo que pueden hacer las organizaciones políticas y los ciudadanos de sumarse a la participación del referéndum. ¿Cómo es que esto se compete desde el ámbito constitucional? Es fundamental y nuevamente saludamos, ha sido muy certera la precisión que el Jurado Nacional de Elecciones hizo en la resolución 3234, señalando que las organizaciones políticas de alcance nacional y alcance regional que desearan hacer campaña por el sí o por el no, tenían la absoluta libertad para inscribirse y poder participar activamente. Y eso es importante. Y para recalcar al ciudadano, disculpa que te corte, pueden hacer campaña individualmente por las preguntas, ¿cierto? Sí, claro que sí, claro que sí. Las organizaciones políticas, entiendo, pueden tener una mirada positiva con relación a la pregunta 1-2, una mirada negativa con relación a la pregunta 3-4 o viceversa. Ya dependerá de cada organización política al interior, pues definir cuál es su posición institucional frente a la consulta que el 9 de diciembre vamos a tener que resolver los 24 millones de peruanos. Rafael, no quería terminar la entrevista sin que puedas hacer una reflexión de que este tema del referéndum debe ampliarse el debate, no solamente en ciudadanos y en organizaciones políticas. Hace un par de días yo también estuve en una entrevista y llamaba la atención sobre lo siguiente. Creo que los grandes aliados para difundir la naturaleza del referéndum y las materias que se van a trabajar son sin lugar a dudas los medios de comunicación, ¿no? En esa medida debemos de aprovechar todos los espacios posibles para darle a conocer al ciudadano qué es el referéndum, cuáles son las materias que se van a trabajar en el referéndum y algo que es muy importante. Yo creo que el referéndum no es el punto de llegada, creo que es el punto de inicio, porque luego del referéndum, por ejemplo, si se aprobara la pregunta número 1, tendrá que aprobarse una ley orgánica que desarrolle constitucionalmente la reforma. Claro, es el punto de inicio, por así decirlo, ¿no? Así es. Esto es un proceso, ¿no es cierto?, de larga data, que va a merituar un debate importante post-referéndum con relación a cuál va a ser la mejor fórmula legal, por ejemplo, a implementar, de ser el caso, de una posible nueva ley orgánica para la Junta Nacional de Justicia, o hacer precisiones a nivel electoral en cuanto al tipo de elección que se va a tener que llevar a cabo ante un eventual cambio de estructura unicameral a bicameral, entre otras materias, ¿no? Y como catedrático, ¿crees que es importante que los profesionales en Derecho se sumen a esta apertura del debate? Yo creo que sí, y como catedrático quisiera hacerle siempre un llamamiento a las universidades. El derecho electoral creo que debería ser una materia obligatoria en las universidades, en las escuelas de formación jurídica, porque está íntimamente vinculado con dos aspectos que son trascendentales para la vida de un país. El fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho. Muchas gracias por tu participación en JN Noticias. Gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a retornar con más información.